Pues a le titulé qué son los estudios de causalidad. En general, lo que coloco aquí son los estudios de causalidad que podemos distinguir en los diferentes libros de metodología. Particularmente, como yo les dije en una de las primeras sesiones, los estudios de causalidad, quienes más han desarrollado estos son los epidemiólogos. Y si ustedes quieren profundizar en esto, yo los invito a leer libros de epidemiología. Eh, entonces, están los estudios ecológicos. Los estudios ecológicos, a diferencia del resto, en general los participantes no son seres humanos. Lo que hacen los investigadores es tratar de relacionar dos variables o dos grupos de cosas para establecer ciertas causas de las enfermedades, en este caso. Puede ser el clima y el asma, y entonces hacen asociaciones de datos que pueden ser eh, previos, de algo retrospectivo o algo prospectivo, y que entonces se juntan, pueden empezar a juntar datos. Por ejemplo, en la Ciudad de México todos los días se registra la cantidad de smog. Y también pudiéramos tener datos de gente que se enferma con infección respiratoria. Eso también lo tenemos de manera semanal. Entonces se hacen relaciones de esas dos. Si uno piensa que lo ambiental tiene algo que ver con la infección respiratoria, entonces se analiza ambos factores o ambas variables. Y si los autores encuentran que mayor contaminación se relaciona con mayor frecuencia de infección respiratoria, entonces pueden establecer que cierta esa asociación causal. Pero el problema de los estudios ecológicos, como les dije hace un momento, no habla de personas, sino son datos. Y no necesariamente cuando ya hacemos un estudio ya en humanos directamente, puede ser que lo encontremos, esa asociación que ellos encontraron. Entonces, la literatura puede encontrar uno muchos datos así ecológicos que de repente no tienen luego relación una vez que se hacen estudios realmente directamente pensando en los humanos. El humano pudiera ser, voy a ver qué exposición realmente si tuvo a esa contaminación ambiental y para ver si algo tiene que ver con la infección respiratoria. Generalmente no se encuentran los hallazgos, aunque sí hay algunos que sí lo pueden encontrar. Y son estudios exploratorios realmente. Lo mismo que los estudios transversales descriptivos. Los transversales descriptivos pueden ser una serie de casos o pueden ser algunos que digan, bueno, es que yo encontré en los últimos 5 días que hay más número de personas con lupus. Pero pues, eso no significa que tengamos más. Pero si ustedes se acuerdan, hay la historia de las enfermedades. Empezamos con eso, la causalidad empieza con eso. Lo más reciente a nivel mundial fue el COVID. Sí es cierto lo que nos han dicho los epidemiólogos, COVID empezó en un mercado en Wuhan, en China, y de ahí se expandió para todo lo demás, para todo el mundo. Y ellos describen, este médico en un hospital describe a ese grupo de pacientes que tenían una neumonía típica. Y de ahí empezó la investigación y se encontró el virus, y en fin, ya se dio un asunto de causalidad sobre qué estaba y qué era lo que causaba esta enfermedad, y luego vimos que era una enfermedad nueva. Lo mismo nos pasó con VIH, con el virus de la inmunodeficiencia humana. Eh, el primer estudio que hay, estudio entre comillas, es una publicación que sale en Lancet, donde describen un grupo de hombres homosexuales que tenían neumonía típica, que para ese momento era raro que tuvieran pneumocystis carini, y progresivamente ya se empezó a ver que había más casos y luego ya se identificó la causa y ya saben que son premios Nobel
quienes encontraron el virus de la inmunodeficiencia humana. Pero siguen siendo estudios descriptivos. Ya cuando empezamos a tener grupos de personas que están con cierta enfermedad o cierta condición y la comparamos con quienes no tienen, ya serían los estudios que son transversales porque es una medición. Bueno, ahorita que lo pienso, el de transversal descriptivo también pudiera ser longitudinal, porque a lo mejor empezaron así, les fue así, y que puede ser una serie de casos. Pero eh, el transversal analítico ahí sí que también se conoce como encuestas, ahí se analizan dos grupos de personas, quienes tienen la condición y quienes no tienen la condición. Pero a diferencia de lo que vamos a ver que es el casos y controles, los transversales analíticos en el momento que se hace la evaluación, no se conoce quién está enfermo y quién no, y tampoco se conoce si ha sido la exposición, si teniendo o no, habiéndola tenido. Entonces, al mismo tiempo se hace eh, el registro de esa información que puede ser, que puede ser una encuesta de personal de antecedentes o bien incluso me pueden tomar muestras de sangre o imágenes, pero yo en el momento que hago el estudio, yo no sé quién es el que está enfermo y quién está el sano y tampoco sé cuál es su grado de exposición. Hasta después que hago el análisis, puedo empezar a tener esos dos grupos. Hago esos dos grupos basado en el resultado de las encuestas. Y eso es lo que hace diferente a los estudios de casos y controles de los transversales analíticos. El estudio de casos y controles, que uno pudiera pensar que es igual que el transversal analítico, la diferencia es que uno empieza por identificar quién realmente tiene esa enfermedad y quién no la tiene. Los casos son quien tiene la enfermedad y los controles quienes no la tienen. Ahí empezamos el estudio. Y después vamos a identificar en su pasado si realmente habían estado expuestos a esos factores que estamos estudiando. Al revés, por decirlo de una manera, en cuanto a la exposición, son los estudios de cohorte. Como yo les he dicho en las sesiones previas, para mí no son, yo lo trato de diferenciar cohortes con S, porque para mí son, al menos son dos grupos, el expuesto y no expuesto. Y lo que he tratado yo desde hace años en que ustedes lo identifiquen diferente. ¿Por qué? Porque el estudio de cohorte, como una sola, entre comillas, yo quisiera que se lo identificaran para los estudios de pronóstico. Ahorita vamos a ampliar un poquito más sobre esto, pero estos son los puntos principales. Pero si uno pudiera, desde el punto de vista ético, identificar el mejor estudio de investigación para establecer la causalidad, definitivamente serían los estudios experimentales. En humanos le llamamos ensayos clínicos, pero ya en el modelo animal le llamamos, vamos a decir que es un experimento, es un estudio experimental. Eh, si pudiéramos y fuera éticamente permisible exponer a un grupo de sujetos, de humanos, a que para saber si desarrollan la enfermedad, ese sería el mejor estudio de investigación para establecer la causalidad. Pero, dado que no, entonces por eso nos vamos a quedar como los mejores estudios de causalidad, los estudios de causa y controles y los estudios de cohorte. Los estudios de cohortes, vuelvo a decirlo, conforme en la primera sesión lo platicamos, empezamos con aquellos sujetos que expuestos en comparación a los no expuestos, si vemos en el tiempo si desarrollan la enfermedad o no. El verde es el que no desarrolló la enfermedad. Establecemos o comprobamos nuestra hipótesis cuando la proporción de enfermos después de un periodo de vigilancia o de seguimiento es mayor en el grupo expuesto que en el grupo no expuesto. Recordemos que se pueden
presentar tanto enfermos en el grupo no expuesto como en el grupo expuesto. El caso del tabaquismo, si lo vemos con el cáncer, también sabemos que hay otros factores que pueden causar el cáncer y no solo el tabaquismo. Entonces, a lo largo de un periodo específico, pudiéramos identificar algunos casos de cáncer que no estaban relacionados con la exposición al tabaco, pero tenían otras condiciones. Por eso no es positivo y negativo, es mayor proporción. Cuando uno lee los diferentes libros que existen que nos hablan de los estudios de cohortes, eh, los autores nos presentan diferentes formas que existen de eso. Y yo me encontraron algunos libros que es poco claro eh, eh, y puede causarles confusión. Eh, entonces aquí voy a explicarles los diferentes que puede existir. Los tipos de cohorte abierta son aquellos en los cuales los investigadores desde hace un tiempo o ahorita quieren empezar a hacer un estudio y están reclutando pacientes, o bien vienen teniendo eh, 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 algunos años haciéndolo, pero siguen reclutando pacientes. Eso es lo que pueden ser las cortes muy grandes como la de Framingham, que empezaron con un grupo de sujetos, luego siguieron con sus hijos y luego han seguido con los nietos y entonces esa es una cohorte abierta. Ya el Framingham, ya yo creo que ninguno de los que empezaron, ninguno de los participantes ya seguramente ya no vive. Eh, pero sigue siendo abierta porque siguen investigando a esa comunidad. En cambio, los tipos de corte cerrada es cuando lo hicieron en un momento determinado o lo planean hacer en el año 25 y nada más dicen lo que pasó en el año 25. Imagínense eh, esto como ejemplo, COVID antes de la vacunación. La corte fue hasta antes de que se vacunaran. Ya después, ¿qué pasó con ese grupo? Algunos los vacunaron o no, pero se cerró cuando empezaron a vacunarlos. Aquellos que ya estaban vacunados ya no eran parte de nuestro grupo. Y al revés, aquellos vacunados. También fueron en esos ensayos clínicos los 30 o 40 mil sujetos que lo hicieron por tipo de vacuna. Si uno lo ve a largo plazo, uno pudiera pensar, aunque fue un ensayo clínico, pero eso puede, porque todavía sigue habiendo estudios de seguimiento de ese grupo, en donde son cerrados porque el número fue un grupo fijo y ya no hubo más número de sujetos que se incluyeron. También hay cierta nomenclatura que le llaman cohortes concurrentes. ¿Qué quiere decir esto? Que es al mismo tiempo. Eh, y entonces aquí podemos establecer grupos de sujetos diferentes, pero por ejemplo por localización. Pero pudiera ser en México, en la Ciudad de México y en Yucatán. Y son grupos diferentes, pero son concurrentes porque los grupos de esos mismos cohortes tienen los mismos criterios de selección, pero la localización es diferente. Puede ser México y Estados Unidos, puede ser eh, grupos también que pueden ser socialmente diferentes. A lo mejor un grupo de los quintiles por arriba del quintil 3 o 4 económico y o poblaciones rurales o poblaciones urbanas, pero son al mismo tiempo. Lo que les diferencia son ciertas condiciones y particularmente es la localización. Hay otras cortes que entonces son las no concurrentes. Y fíjense cómo el punto de partida está con relación a el periodo de estudio. Primer trimestre
del 21 y con el primer trimestre del 23. Me regreso a lo del COVID. Era diferente este grupo que porque a lo mejor estuvieron expuestos para diferentes tipos de variantes del virus. Entonces, son igualitos, pero la diferencia es el periodo que empezaron el reclutamiento de sujetos, de participantes. Puede haber una diferencia en los cohortes no concurrentes. Y hay un grupo que, esto para mí es la parte que yo creo que les puede resultar más difíciles de entender, que es la cohorte histórica. La cohorte histórica uno pudiera decir que es Framingham, pero no es cierto porque es una cohorte abierta. ¿Y cuál es la historia que ellos tienen? En ese sentido, nada más porque tienen más de 50 años, no. Lo que lo hace diferente es el periodo que fue el reclutamiento y el término de que terminaron para buscar esa causalidad. Y entonces, cuando es una corte histórica, sabemos el principio y sabemos el final, pero en general son cortes cerradas, desde que empezaron el estudio hasta que lo terminaron en el periodo de vigilancia. Y podemos hacer comparaciones de cortes históricas contra lo que ocurre en la actualidad. Y entonces son periodos diferentes. Entonces aquí voy a empezar el 23 y mi corte va a ser hasta el año 33 y lo quiero ser igual. Pero ¿qué es lo que pasa con estas cohortes históricas? Ni las enfermedades, ni los factores de riesgo pueden ser iguales de acuerdo al tiempo histórico que lo tenemos. ¿Por qué? Porque a lo mejor estamos expuestos a ciertas condiciones que no tenemos ahorita. Imaginemos, ¿no? Ustedes jóvenes, yo creo que ustedes no se acuerdan de cuando, ni así siquiera habían nacido cuando empezó Hoy No Circula en la Ciudad de México. Pero la cantidad de contaminantes que teníamos, si ahorita es malo, era peor hace más de 25 años, cuando empezó este programa. Y entonces, y en aquellos tiempos, por ejemplo, el programa de Hoy No Circula, sí era extremadamente claro que cuando empezó, el 25% de los automóviles sí se notaba en el tráfico. Y el cambio y el número de contingencias que hemos tenido a lo largo de los años ha cambiado. Y entonces, si lo vemos de esa manera, la contaminación era diferente y a lo mejor si me regreso al asunto de infección respiratoria o de problemas alérgicos, es posible que solo por ese periodo pueda ser diferente. Esos son los temas que aunque hay variaciones un poco más sencillas que pudiéramos ser, pero esos son los puntos más importantes que yo creo que son la diferencia en los diferentes tipos o subtipos de estudios de cohortes. Ahora me voy a referir a los estudios de casos y controles. Voy a empezar por el lado derecho, que es cuando empezamos la investigación. Y lo hago de esa manera para que veamos que estos son los casos que aunque realmente la investigación estamos viendo lo del lado derecho, que es el pasado de los sujetos. Aunque empiezo por el lado izquierdo, yo defino primero los casos y me voy a la historia de esos sujetos. Por eso es que está puesto como parece que está al revés el asunto. Pero la investigación empieza del lado derecho cuando yo ya identifiqué mis casos y voy y busco qué es lo que ocurrió en su pasado. Entonces, tanto casos y controles vamos a investigar qué es lo que ocurre en el pasado. Y entonces recordemos el asunto de la causalidad. Primero es la causa y luego es el efecto. Y nosotros partimos de la identificación de los casos y controles y luego vamos a ver si previamente ya tenían ese factor o esa exposición previamente ya la habían tenido. Pero también hay variantes, al igual que los estudios de cohortes, también hay variantes. Por ejemplo, una de esas variantes pueden ser los casos son prevalentes o incidentes.
Los casos prevalentes son los casos que ya tenemos. Si yo estuviera en el hospital de oncología, a lo mejor yo ya tengo 100, 500 pacientes que he tratado de diferentes cánceres. Y puedo empezar por ahí, pero es diferente si yo empiezo a decir todos los que lleguen a partir de este momento. Y esos son los casos incidentes. Y ya no me interesan los prevalentes. Y este punto quiero que hagan una reflexión porque este es uno de los primeros eh, sesgos que hay en la historia de la causalidad. Este es uno de los primeros. Y entonces, eh, y tenemos diferencia. Desde una perspectiva, es mejor un estudio de casos incidentes. Desde una perspectiva, y eso espero que lo comenten, que seguramente va a ser un tema para la siguiente sesión. El otro tipo puede ser los controles que yo los puedo tener hospitalarios o comunitarios. El primero son los casos y los controles pueden ser hospitalarios contra comunitarios. Eh, También es otro de los sesgos más famosos que hay desde hace muchos años. Si yo tengo en el asunto del cáncer, si el tema es cáncer, yo puedo tener pacientes que no tengan ese cáncer y ese es el control hospitalario. Supongamos un hospital donde atienden diferentes enfermedades. Y entonces, si yo comparo en pacientes hospitalizados contra los que tienen una enfermedad contra otro, puedo ya tener un sesgo de selección. ¿Por qué? Porque la exposición no la tuvieron en el hospital, esos controles o esos casos no estaban expuestos. El mejor control debería ser de dónde vienen las personas que se enferman, pero es más cómodo compararlo contra los hospitalarios. Y ese es otro sesgo muy famoso que también seguramente lo vamos a revisar la siguiente semana. Eh, Esos son los diseños que más sobre los casos y los controles. Pero también hay otros que les llamamos estudios de causalidad que le llamamos híbridos. ¿Qué quiere decir? Esto es que cuando juntamos ambos diseños que acabo de mencionar, los casos y controles junto con una cohorte, y a esos es un tipo de estos híbridos se le llama casos y controles anidado en una cohorte. Este es el ejemplo. Tengo una cohorte de sujetos que lo estoy viendo a lo largo de un tiempo. Y estoy esperando, es igual que el anterior. Quiero saber si hay una exposición, si la exposición hizo que haya enfermos o que no lo haya después de un tiempo. Y yo he juntado pacientes a lo largo de varios meses o de varios años, dependiendo de la enfermedad. Pero un día, a lo mejor empecé en el 2023 y hoy quisiera saber si hay diferencia entre aquellos que ya tienen la enfermedad contra los que en el seguimiento no la han tenido. Y entonces, a la mitad del periodo, identifico quién ya tiene la enfermedad y lo comparo contra un grupo de sujetos que ya tiene esa enfermedad. Puede ser o puede ser otra enfermedad. El primer estudio que yo hice de este tipo, como ejemplo para que a ver si lo entienden un poquito, eh, eran pacientes de primera vez con cáncer, niños con cáncer. Ese fue el periodo inicial. Eh, y ese grupo de pacientes, lo que queríamos saber es cómo le iba en mortalidad a lo largo de los primeros 6 meses después de que iniciaran el tratamiento, ya sea quimioterapia o radioterapia. Eh, ya sabíamos que había un grupo de sujetos que por el inicio de la quimioterapia, entre más intensiva era, se ponían graves durante los primeros meses, en las primeras semanas incluso. Entonces, lo que hice en ese punto, los casos fueron aquellos que entraron con infección a la terapia intensiva, con un problema, la mayoría eran infecciosos,
que entraban en las primeras semanas a la terapia intensiva. Entonces, esos fueron los casos. ¿Por qué los pacientes entraban a terapia intensiva? Y lo comparé con aquellos que seguían el tratamiento sin entrar a terapia intensiva. Pero la idea de ese estudio en el primer año era saber cuál era la mortalidad. Pero yo hice un corte, por decirlo de una manera, dentro del primer mes posterior al inicio del tratamiento. Entonces, los casos fueron los que ingresaron a terapia intensiva en comparación a aquellos que no lo hicieron. La corte siguió, pero ese fue un primer estudio. También los casos híbridos, esto de los estudios híbridos de casos y controles, el más común es el que les acabo de decir. Hay otros que son mucho menos frecuentes que uno los pueda leer en diferentes, ya como estudios terminados. Pero el que es otro un poquito más frecuente verlo es el estudio de caso corto. Es la misma cohorte, pero fíjense aquí que de manera muy temprana aparecieron ciertos casos. Y entonces, la pregunta es, ¿por qué tendríamos tan rápidamente estos casos si yo esperaba que pasaran 3, 4 o 5 años para que tuvieran la enfermedad? Entonces, lo que se hace es comparar estos casos, pero fíjense, cada flechita ese es un caso, por eso es que es el asunto de caso corte, porque son pocos casos y se compara contra la cohorte completa. Y otra variante de este es los estudios de caso a caso. Si pensáramos que este es el primer año y este es el segundo año, ¿por qué? ¿Cuáles son las características de estos casos en comparación de estos casos? Y entonces ya no me interesa la corte, me interesan los factores que hacen de manera temprana que hicieron casos contra estos intermedios. Y entonces comparo este grupito contra este grupito. Y por eso es que se llama caso a caso. Me voy a regresar, nos parece. Caso corte. Los casos los comparo con este grupo grande. Este es comparación con este grupo. Pero, como les dije, son las flechitas porque son pocos casos que han desarrollado la enfermedad y más bien es por qué desarrollaron la enfermedad en ese periodo. Con esto concluyo para que eh, abrimos la sesión.